al Salmo 65, verso 9. Padre, te pedimos este día. Dile, Señor, habla hoy a mi espíritu. Háblame hoy, Señor, a mi espíritu y que yo pueda ser tocado por tu amor, tocado por tu poder, Señor, despertado para cosas mayores, porque tú eres mi Padre y tú eres el espíritu de vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Salmo 65, verso 9. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan amén y amén. Amén. Aleluya. Está hablando del río de Dios. Pero ahora se los voy a leer yo rápidamente en una versión distinta. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. El río de Dios está lleno de aguas. Produces los trigales porque así lo has preparado. Haces que se empapen sus surcos y allanas sus crestas. Disuelves los terrones con aguaceros y bendices sus brotes. Coronas el año con tus bondades y tus recorridos fluyen abundancia. Los pastizales del desierto fluyen abundancia y las colinas se ciñen de alegría. Los prados se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Gritan de júbilo y cantan amén y amén. Está hablando del río de Dios. Ese río que ya está en nosotros. Es el río del Espíritu Santo que tú y yo recibimos cuando Jesús nos salvó. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, el río de Dios vino a nosotros. El río del Espíritu vino a nosotros y nos avivó, porque estábamos sin vida espiritual. Teníamos vida, pero no teníamos la vida de Dios. Y cuando Jesús murió por nuestros pecados y nosotros lo aceptamos, el Espíritu de Dios, el río de la vida, vino a nosotros y tocó nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, y nos resucitó, nos avivó. Y por eso se cumple la palabra de Dios que está en Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en Cristo, ríos de agua viva correrán de su interior. Es decir, que para los que creemos en Jesús, ya estamos viviendo el río, y el río ya está en ti. Y está en mí. Está corriendo ríos de agua viva. ¿Y cuántos saben que el río de agua viva es el Espíritu Santo? Dale un aplauso a ese río maravilloso. Aleluya. Y si el Espíritu de Dios vino a avivar nuestra tierra, la tierra de nuestro corazón, es porque sin el río de Dios, sin el agua de Dios, el Espíritu Santo, no hay vida. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 41, hace una descripción de lo que pasa cuando no hay agua. Y creo que nosotros somos conscientes de eso. Cuando no hay agua, hay sequedad. Y la sequedad significa improductividad agrícola. No hay producción de comida si no hay agua. Y eso es pobreza. Y eso es tristeza. Eso es necesidad. El sequedal es ausencia de verdor, es ausencia de vida en la tierra. Y cuando no hay espíritu de vida en nosotros, hay sequedal. Y las personas que aún no reciben el Espíritu de Dios están en sequedad. Están todavía en sus pecados.
y no tienen el río que les irrigue, que es el río de vida, y que puedan florecer por dentro y dar a luz cosas nuevas. Así que cuando alguien no ha sido irrigado por el Espíritu de Dios, está seca su alma. No importa si maneja un carro y se viste muy elegante y tiene un título profesional y viaja al extranjero. No importa si tiene una gran casa y tiene empleados y mucho dinero. Puede tener todo eso y mucho más, pero su corazón está seco porque necesita ser irrigado por el Espíritu de vida, que es el Espíritu de Dios, y solo vendrá para aquellos que se han entregado a Jesucristo el Señor. ¿Cuánto le dan ese aplauso? Aleluya. Aleluya. Y quizás muchos de nosotros nos podemos acordar cómo éramos antes sin Cristo, cómo éramos antes sin el Espíritu de Dios, cómo nos movíamos, cómo es que nos sentíamos frente a nosotros mismos y al mundo, cómo enfocábamos nuestra vida, qué clase de matrimonio teníamos, cómo veíamos a nuestros hijos, nosotros como esposos, cómo nos comportábamos con ellas y ellas cómo se portaban con nosotros. ¿Cuál era la visión que teníamos? Era una visión de sequedad, era una visión de necesidad de mucho de Dios, pero no lo sabíamos hasta que gracias al Señor y a su misericordia Él nos tocó y conocimos a Jesús y el río vino a nosotros y comenzó a reverdecer nuestra alma. Quizás con estorbos, porque está la religiosidad, está el egoísmo todavía vigente, está el mundo que nos atrae o los pecados que aún no vencemos del todo. Pero ya el río vino a nosotros y Él hará su tarea. Él va a convertir en tierra fructífera nuestro corazón, porque Él es el río de la vida. Necesitamos que ese río crezca en nosotros, pero necesitamos también entender que hay muchos que están en sequedad. El hecho de que vivamos y trabajemos y estudiemos y tengamos éxito en las cosas naturales no quiere decir que nuestra alma no esté necesitada del río de Dios, que es el que reverdece todo y le da color y le da olor y le da propósito a nuestra vida. Es el río del Espíritu Santo. Vamos a leer entonces lo que dice el profeta Isaías, movido por el Espíritu Santo, respecto de la necesidad del Espíritu de Dios como el río que da vida. Isaías capítulo 41, verso 17. Los pobres y los necesitados buscan agua y no la hay. Su lengua se reseca de sed, pero yo, Jehová, dice el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Sobre las cumbres áridas abriré ríos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en laguna y la tierra seca en fuentes de agua. Haré crecer en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Pondré en la región árida cipreses, olmos y abetos, para que vean y conozcan, para que juntos reflexionen y entiendan que la mano de Jehová ha hecho esto y que el Santo de Israel lo ha creado. Amén. Amén. Es el Señor describiendo la condición del corazón de Israel, hablando de la realidad de un corazón sin Dios, un corazón que no se ha reconciliado con el Señor y que necesita ser justificado y salvado y luego irrigado para florecer por el Espíritu Santo. Está hablando de hombres y mujeres que tienen sed, que cultivan, que trabajan, pero no son saciados porque la tierra que tienen está árida. Pero Dios dice: yo no los voy a abandonar, yo voy a enviar la lluvia, yo voy a hacer que ríos surquen tu tierra y prosperes y seas de bendición. ¿Cuántos saben que eso ya pasó? El río de Dios vino con Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra y murió y resucitó, el Espíritu Santo vino como un río sobre todos los que confesaban a Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo, y el río comenzó a cambiar sus vidas. No sé si recuerdan, pero todos huyeron cuando Jesús fue apresado y todos estaban
muy consternados cuando fue condenado a muerte por la mayoría de los judíos. Y todos estaban muy tristes y huyeron después de que él murió, porque no entendieron qué cosa estaba pasando. Estaban con mucho dolor en el alma, amaban al maestro. Pero cuando él murió perdieron toda dirección y enfoque. Pero cuando Jesús resucitó y fueron impactados, ellos empezaron a verlo con otros ojos. Pero todo cambió cuando el Espíritu Santo vino en esa reunión de los 120 en Pentecostés y fueron bautizados. Cuando salieron de esa reunión estaban embriagados del Espíritu, eran otros. El río de Dios se había tomado sus vidas. El río del Espíritu Santo los inundó, los reverdeció, los limpió, los sanó y les dio la convicción. Él es el Señor del cielo que ha traído la bendición del Padre a la tierra. Él cambiará todas las cosas. Aleluya. 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 Todo cambió cuando el río vino sobre ellos. Vino como llamas de fuego. Era el río del Espíritu Santo y los tomó, los inundó, los cambió. 3 años viviendo con Jesús. Desayuno, almuerzo y comida. 3 años caminando con el maestro. Pero cuando el río vino, ellos se llenaron de valor, empezaron a predicar, salieron a los pueblos, a las plazas y predicaban. Él es el Mesías, Él es el enviado del cielo, en Él está la vida eterna, Él es la puerta que nos traslada a lo eterno, Él es el que nos justifica, y comenzaron a predicarlo. Y por supuesto los comenzaron a perseguir, pero ellos tenían tal convicción que no cesaron en su amor por esa buena noticia. Nadie tiene que ir al infierno, nadie tiene que condenarse, nadie tiene que vivir preso y esclavo. Todos podemos ser salvados y llenados de Él y de su amor a través de Jesús. Es la buena noticia para la humanidad. El río de Dios está con nosotros. Aleluya. Aleluya. El Espíritu de Dios cambió a esos hombres y cambia a todos los que lo dejan fluir en cada uno de nosotros. Ya el río de Dios está en nosotros. Es una promesa, Dios lo dijo. En Isaías capítulo 44, en el verso 3, está esta palabra de Dios a través del profeta Isaías. Y es la promesa que ya se cumplió. Pero tú y yo necesitamos estar claros en esto. Porque yo derramaré, dice Isaías 44, 3, aguas sobre el suelo sediento. Wow. Y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Era el Señor a través de la boca del profeta Isaías, hablando muchos años antes de que Jesucristo se encarnara, muchos años antes de que Jesucristo naciera como hombre en medio nuestro. Y ya estaba el Señor diciendo: yo voy a derramar de mi espíritu, porque tu corazón está seco, humanidad. Yo voy a derramar de mi espíritu sobre ti, varón, sobre ti, mujer, porque necesitas ser irrigado por mi amor y mi poder revivido por mí. ¿Cuántos saben que donde llega el agua va a haber vida? Llega el agua al desierto, como ha pasado aquí con el proyecto de irrigación, y empieza el verdor, empiezan las flores, empieza la vida, empieza la productividad, empieza a cambiar el clima, empieza a cambiarlo todo. Cuando el río de Dios llega, las almas se renuevan, florecen, se alegran los hijos. Dios dijo: voy a derramar lluvia sobre ti, mi espíritu voy a derramar sobre ti y te voy a avivar, te voy a hacer florecer, te voy a cambiar el paisaje, te voy a hacer fructífero. Vas a ver la victoria del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. Es la naturaleza del río de Dios cambiarlo todo. Ustedes saben, por donde pasa un río va a haber novedad. Y si es tierra necesitada, ese río va a cambiar ese desierto. ¿Qué es lo que hace un río? Fructificar la tierra. ¿Qué es lo que hace un río? Cambiar un paisaje, cambia un panorama. Así que si el río entra, tiene que haber novedad. Diga conmigo: si el río está fluyendo, tiene que haber cambio en el panorama. Y es lo que tenemos que tener claro. Si el río de Dios está en ti
y tú lo dejas fluir. Y si tú caminas con el río, créeme que el panorama de tu vida tiene que cambiar. El panorama de tu matrimonio tiene que cambiar. Tu panorama económico tiene que cambiar. Tu panorama emocional tiene que cambiar, porque el río está en ti. Y no puede ser que el río esté fluyendo en nosotros y no haya novedad de vida. La hay. ¿Saben? Cuando llega el río trae nutrientes y la tierra que está seca se ve beneficiada por esos nutrientes. El agua moja lo que está seco y empieza a reverdecer. Y eso comienza a producir. Así que hay bendición financiera. Cuando el río de Dios se mueve, va a haber bendición financiera. Él trae la prosperidad. ¿Usted se imagina una tierra árida? Y de repente alguien empieza a irrigar esa tierra empieza a ponerse verde, alguien comienza a sembrar allí y empieza a cosechar. Hay productividad, hay ensanchamiento, hay alegría, hay alimento, hay para compartir, hay gozo, hay victoria. Se ensancha el territorio de esas personas y empieza la cosecha y empieza la bendición, empieza la prosperidad. El río de Dios trae prosperidad a tu vida, trae sueños nuevos a nuestra casa. Ese río para nosotros es el Espíritu Santo. Dile: Señor, gracias por ese río maravilloso que transforma las cosas en bendición. Dale ese aplauso a Él. Aleluya. Pero hay algo que no podemos permitir que ocurra. ¿Saben? Un río tiene una característica: está fluyendo. Diga conmigo: el río fluye, el agua corre. Y el agua corre y va hacia algún lugar. Y mientras llega al lugar, el río empieza a afectar las orillas. A veces se desborda y puede irrigar mayor tierra a sus costados, pero el agua trae vida. Diga conmigo: el agua de Dios es vida. El agua del Espíritu Santo es vida para mi cuerpo. Va a traer sanidad para mi alma, sanidad para mi cuerpo. El río de Dios siempre va a cambiar las cosas. Pero hay algo que no tiene nada que ver con un río, y es que este río no corre a ningún lado. El río siempre tiene que correr, el río tiene que avanzar, el río te lleva a un lugar. El río avanza y avanza y está conquistando territorios y se mete por donde puedes. El río lo que quiere es llevar su virtud de bendición a donde se lo permita. Es decir, el río tiene que fluir, el río tiene que correr. Pero si el río se estanca, pierde su virtud, ya no va a ningún lado. Y el agua que corría para bendición ahora se estancó. Y quizás, familia, en muchos casos descuidamos el río, descuidamos el fluir del río. Y saben, no lo alimentamos, no lo seguimos. Quizás hasta con nuestras actitudes de desconfianza, de comodidad o de pecado, de complicidad, de pereza espiritual, lo estancamos. El río ya no fluye en mi casa, el río ya no fluye conmigo. Como que me emperecé, me endurecí, me estanqué. El agua del Espíritu de vida que está en mí para conquistar, para prosperarme, para bendecir todo a mi alrededor, está estancado. Pero no por causa del Señor, por causa de que yo no me he movido con Él. Necesitamos movernos con el Espíritu. Tienes que ir con el río. Tienes que moverte con el río de Dios. Si tú y yo no nos movemos con el río de Dios, el agua se va a estancar. ¿Y cuántos saben que el agua estancada ya para muy poco sirve? Agua estancada ya ni siquiera para riego sirve, porque es agua que se pudre, es agua que crea de alguna manera bacterias, infecta y queda para muy poco servir, para muy poco servicio. Pero el agua que corre es agua que puede cambiarlo todo. Necesitamos asegurarnos de que no vamos a permitir que el río del Espíritu se estanque en nosotros. Diga conmigo: no voy a dejar que mi río se estanque. Voy a dejarlo fluir. Voy a dejarlo correr. Diga conmigo: voy a dejarlo correr. Va a tener movimiento. Diga conmigo: el Espíritu de Dios se quiere mover.
se quiere mover y quiere seguir cambiando todas las cosas. ¿Cómo nos aseguramos que el río que está en nosotros no termine siendo agua estancada? Un cristiano sin novedad, un cristiano de rutina, un cristiano aburrido, un cristiano que no avanza y conquista, un cristiano que no es gozoso, que no tiene alegría, que no es osado, un cristiano que no es atrevido, un cristiano que no se las juega todas, posiblemente ya estancó al Espíritu Santo en su vida, ya lo trancó y lo volvió agua de estanque. Pero un cristiano osado, que es alegre, que está compartiendo el evangelio, que se atreve a creer, a perdonar, ama, toma los retos, avanza y da testimonio y está en la alegría y toma la palabra de Dios y la vive. Ese es un cristiano que está corriendo en el río de Dios, que está yendo hacia adelante. Ese cristiano no tiene el agua estancada. Ese cristiano está viviendo en el río de Dios. Mis amados, no podemos ser más cristianos del río estancado. Tenemos que ser cristianos del río que sigue moviéndose y nos sigue moviendo a nosotros. Me mueve a mí el Espíritu Santo, me mueve porque Él es un río, así que Él me va a empujar, Él me va a llevar hacia otras personas, me va a llevar hacia los retos, me va a llevar a tener misericordia, a perdonar, a pedir perdón, a entregarlo, a ser generoso. El río me mueve y me lleva. Pero si me pongo tieso y duro y no creo, y mi egoísmo es más grande y mi tacañería me cierra la puerta, y soy perezoso y no tengo comunión con Él, entonces ese río está condenado a estancarse en mi corazón y ya no va a fluir. Y mis amados, agua que no fluye es agua que no va a cambiar nada. Necesitamos dejarlo fluir. Espíritu Santo quiere fluir en tu vida. Él es un río. No dice Espíritu Santo es un estanque, dice es un río. Es un río y el río tiene que correr. Y cuando corre, vive. ¿No han visto un río cómo es? Es maravilloso. Corren las aguas y las aguas van a algún lugar y lo van a embellecer todo. Pero un río con agua estancada es triste. Pero un río que corre va a cambiarlo todo. Tú eres un río para correr. Tú eres un río para dejarlo fluir. No lo estanques. No lo estanques con tu mente, con tu miedo, con tu falta de fe, tu comodidad, tu temor o tu complejo o tu herida. No lo estanques. Dile, Espíritu Santo, tú necesitas que yo te crea y te voy a dejar fluir y yo voy a ir contigo porque tú quieres hacerlo. ¿Cómo hacer para que esto no pare nunca? Dile, Señor, yo no quiero que pare el Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu de Dios nunca pare en mí. Es que tú y yo llevemos de esas aguas del Espíritu Santo a otras personas. Que el Espíritu Santo no se estanque en ti, sino que salga de ti, salga de mí hacia otras personas. Le compartas de esa alegría del Espíritu de vida, del amor de Dios a otras personas. Entonces el Espíritu de Dios fluye. Cuando tú tienes un acto de misericordia con alguien, fluye. Cuando tú te acercas por amor a alguien y quizás no lo conoces, pero quieres servir, quieres hacer algo más de lo que es lo normal, de lo que es lo tradicional, y te provoca dar y hacer algo más allá, el Espíritu de Dios está fluyendo. Cuando quieres darle una alegría a alguien o una palabra de fe, o oras por alguien, o incursionas en la vida de alguien para bendecirlo, para servirle, el Espíritu de Dios está fluyendo, está saliendo de ti el río y está yendo a alguien. Pero cuando sale de ti va a alguien, ese río es un torrente maravilloso que conquista, pero te favorece. Vamos a dejar correr ese río. Déjalo correr. Déjalo correr, ama a las personas que están a tu alrededor. Dales de lo que Dios te ha dado. No te quedes con el río para ti. Deja que el río moje otras tierras, que moje otras personas, que empape a otros. Y vas a ver cómo te sorprendes
de cómo ese río sube de nivel en ti. Diga conmigo, si el río sigue corriendo, va a subir de nivel. Y saben, el mismo Espíritu Santo es el que produce, diga conmigo, Él produce en mi corazón el querer como el hacer. Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice, porque Dios es el que produce en nosotros, Filipenses capítulo 2, 13, que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir la voluntad de Dios. O sea, es el mismo río en ti el que te va a proponer hacer cosas. Si tú aceptas las propuestas, el Espíritu Santo va a poner en ti el querer como el hacer. Quiero hacer algo por esta persona. Quiero anunciarle el evangelio de Jesús a esa persona. Y el Espíritu Santo pone en ti el querer como el hacerlo. Si tú aceptas eso, ese reto, y extiendes tu mano a los que están a tu alrededor, el río va a correr. El río no se va a estancar en ti. El río no va a ser en ti agua estancada. En ti va a ser río que corre. Pero si tú te cierras y te acomodas y no dices nada y no haces nada de lo que el Espíritu Santo produce en ti, el agua del Espíritu Santo se estanca en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que sucede? Nos aburrimos. No hay gozo en nosotros. No hay prosperidad en nosotros. Hablo de la prosperidad del alma. No hay alegría. No hay deseos de conquista. No hay amor, no hay generosidad. Porque el agua se estancó. ¿Pero por qué se estancó? Porque cada vez que ella me ha querido llevar a más, yo le he dicho que no. Que quiero tener el control, que quiero estar muy cómodo, que no quiero arriesgarme, no quiero. Y quiero quedarme como estoy, como cristiano, sin hacer nada de lo que Él propone que yo haga. Entonces se estanca. Espíritu Santo se estanca. Se contrista. Se convierte en agua de tanque, pero Él ya no va a estar ahí. Él es un río y nada más. Él no puede ser un estanque, Él será río. Él es un río y tiene que correr. Si lo paras, Él ya no está ahí. Él solo es río y el río va a correr. Si tú no lo dejas correr, lo vas a pagar. Será agua estancada. Agua estancada no será agua viva. No será el Espíritu Santo. Será simplemente agua. Pero si tú lo dejas correr, va a ser agua viva para ti. Te va a dar vida, te sanará, te fructificará, te extenderá, te llenará de amor y de dicha, te colmará de bien, porque tú lo dejaste correr. Él va a poner el querer como el hacer. Somos su templo. Diga conmigo, yo soy templo. Somos templo del Espíritu Santo. Usted puede visualizarlo. Nosotros somos la vasija, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Y como está en nosotros, no se va a quedar quieto. Él no se va a quedar quieto. Él no se va a tomar vacaciones. Él está dentro de ti como es un río. Él quiere salir. Pablo le escribe a los corintios y les explica esto en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Y les dice algo que hoy recordamos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Templo del Espíritu Santo. Hoy te lo recuerda. Eres templo del Espíritu Santo. Así que el río está en ti. Y el río quiere salir. El río quiere fluir. Tienes que dejarlo fluir. No lo conviertas solo en agua. Tienes un río, pero si no lo sigues, si no sigues las iniciativas del Espíritu Santo en ti, simplemente va a ser agua. Y quizás por eso no tenemos el gozo y la alegría de Jesús resucitado. No prosperamos, no somos osados.
No tenemos la locura del amor y de la conquista y no estamos en gozo. Y no tenemos el amor que Él nos ha dotado en su espíritu, porque estancamos el río. Déjalo correr. Si te parece una locura, déjalo correr. Si te pide que hagas algo fuera de lo normal, déjalo correr. Es lo mejor que te puede pasar, porque la vida está en Él. Y si lo dejas fluir, vas a ser dichoso, tú y toda tu casa, tú y tus hijos, tú y tus renuevos serán embellecidos, irrigados por ese espíritu, porque lo dejaste fluir, lo dejaste correr, lo obedeciste, lo seguiste. Las iniciativas de Él fueron para ti instrucciones del cielo y no lo convertiste en agua estancada. Esa es la diferencia. Necesito tomar esa decisión hoy. Espíritu Santo, no eres agua estancada, eres un río que corre, que toca personas. Si el río está en ti, si tú y yo somos el río de Dios, no podemos dejar de ser bendición a nuestro alrededor. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar y hacia allá nos va a llevar el Señor. Algo tiene que pasar. Si en ti y en mí está el río de Dios, el sequedal, el desierto que está a nuestro alrededor, no puede seguir igual. ¿Cómo puede ser posible que un desierto siga igual si un río está en medio de él? No puede ser. No hay río. Así que si el río de Dios está fluyendo en ti, tu alrededor tiene que ser fructífero. El paisaje de tu matrimonio, la realidad del suelo que pisas es otro. Tus finanzas, tus relaciones familiares y de estudios y de negocios son distintas, porque el río de Dios afecta el clima de tu vida y va a afectar las personas que se te acerquen. Tú tienes el río de Dios y el río de Dios está fluyendo. La gente que se acerca, la gente que se acerca a ti, a tu matrimonio, la gente que tiene alguna relación contigo, van a sentir el clima. Y esas gentes no van a entender qué está pasando, pero tú sí vas a saber, el río de Dios está aquí, el río de Dios está bombeando, el río de Dios está irrigando todo lo que pase, porque yo lo dejo, yo hablo, yo estoy testificando, yo estoy siendo de una manera diferente. Él me instruye, Él me inspira, y yo dejo que Él fluya, y cuando la gente viene, sabe que hay un clima diferente. Es el clima del cielo, es el clima del cielo que el río del Espíritu Santo produce. Si lo dejas correr, ¿qué va a pasar? Yo te voy a decir qué va a pasar. Personas se van a acercar a ti y van a saber que hay algo en ti que no es normal, que no es natural. Es algo sobrenatural, es el río de Dios. Y son personas que al caminar contigo se van a sanar. Son personas que al comenzar a caminar contigo en ese fluir que tú permites que acontezca a través del Espíritu Santo, sus finanzas van a ser cambiadas. Y las personas quizás ni lo noten ni lo sepan, pero sabrán que hay algo que está pasando cuando están contigo. Algo está sucediendo. Tus vecinos van a querer estar contigo, van a buscarte para un consejo, van a querer encontrarse contigo en algún momento, porque sienten que hay algo especial en ti y les va bien. Y les vas bien. Es el río de Dios. Río que fluye, no agua estancada. Soy cristiano, pero no pasa nada. Yo creo en Jesucristo que ha resucitado, pero no pasa nada. El río se estancó, se convirtió en agua. Pero si tú lo dejas correr, van a venir, te van a buscar, porque tú tienes la vida, tú tienes el poder de fructificar. En ti está el poder. Solo que se estancó. Necesitas abrir la compuerta. Espíritu Santo, sal. ¿Sabes? Vas a orar por personas y se van a sanar. Así de simple es, porque no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo. Cuando el río está fluyendo, vas a una casa y te dicen: alguien está enfermo, déjame orar por el enfermo. Alguien te dice: estoy metido en un problema muy grave, quiero orar por ti. Voy a dejar que el río fluya. A alguien le está pasando algo y tú dices: ¿qué te sucede? ¿Estás triste? ¿Qué te ocurre? En la calle
en la fila de algún lugar o saliendo del cine o en una vereda, en cualquier lado, algo te está pasando y tú dices, mi río está fluyendo, y le dices, quiero bendecirte, te voy a dar una palabra de Dios ahora, y tú sueltas y el río fluye, y créeme, el río de Dios va a cambiar esa vida. No lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo, pero tú estás dejando que el río fluya. Dios te pone en la memoria a alguien y empiezas a dejar que el río de tu oración esté allí tocando a esa persona. Pronto te van a llamar para darte una novedad. Empiezas a sentir cosas, sueñas cosas, deseas cosas, y el Espíritu Santo está poniendo el querer como el hacer en ti, y tú empiezas a ir en esa dirección. El río está corriendo, algo va a pasar. Pero si lo trancas, si lo menospreciamos, si le decimos no, esa persona es muy dura, no, este no tiene remedio, eso ya es irrecuperable, eso es imposible, estancaste el río. Él es el espíritu de vida, es el río. Para Él no hay nada imposible. No hay sequedad, no hay cosa muerta, no hay cosa que esté acabada que Él no pueda resucitar. Él es el río de vida. Él es el Espíritu Santo que está en ti, que está en mí y que quiere fluir para cambiar nuestra vida y la de nuestra sociedad. Aleluya. Y es lo que vamos a hacer, porque somos portadores. Diga conmigo, yo soy portador del poder del reino de Dios, el Espíritu Santo. Somos portadores de Él. Déjalo fluir, no importa dónde estés. De repente estás comprando zapallo, o estás comprando yuca, o estás comprando aretes, o estás pagando un servicio en el banco, o estás almorzando, pero el río va a estar ahí. Es un río que corre, no es agua estancada, es un río que corre. Así que prepárate, donde estés en tu cama, manejando, donde estés, Él es un río y Él se mueve y te va a inquietar a moverte. La diferencia va a ser quién lo sigue y quién lo corta. Es todo. Tú y yo no hacemos nada. Si le abres la puerta y le sigues, Él va a fluir y va a hacer cosas maravillosas a través de ti. Va a tocar vidas, va a hacer milagros, porque eso es lo que Jesús quiere. Él quiere hacerlos, pero te necesita a ti y me necesita a mí. Él quiere hacerlo a través de nosotros. Por eso nos dio el río de vida, no para que se estanque, sino para que salga y cambie el clima de tu hogar, el clima de tu trabajo, el clima del lugar donde estudias, el clima de tus negocios, el clima de tus amistades. La cambia el río de Dios si lo dejas fluir. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Quiere que lo dejemos fluir, que no lo estanquemos, y que esta ciudad empiece a experimentar el poder de Dios. El poder del río de Dios está en mí. El poder del río de Dios está en mí y cambiará todas las cosas para la gloria de Papá Dios. Aleluya. Dale ese aplauso bien grande y vamos a adorarle hoy. Dile hoy con tus palabras, dile: Señor, yo quiero que tú fluyas. Perdóname, Espíritu Santo, si cuando has puesto la iniciativa, cuando has puesto el querer como el hacer en mí, porque soy templo, soy, Señor, portador del río, me he echado para atrás, he sido cobarde, he sido tímido, he sido testarudo, me he cerrado en mi herida, en mi pereza caí envuelta, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Espíritu Santo. Yo sé que eres un río. No te puedo dejar estancar. Perdóname. Caminaré contigo. Voy a ir contigo, Señor, para que hagas maravillas en mi vida, para que hagas maravillas donde estoy. Eres el río de vida. Eres el río que me provee, que transforma todas las cosas. Pídelo hoy, pídelo con tus propias palabras hoy.
Él es el río. No más. No más estancamiento, no más retención. Voy a dejar que fluyas a través de mí. Sí, Señor, corre, corre, corre. Aguas vivas. Espíritu Santo produce fruto. Fruto, y hay dones de Él en nosotros. Padre, te damos gracias por ese río maravilloso con el que irrigas nuestra alma, nuestro corazón. La haces tierra fructífera, Señor. Sanas nuestras heridas. Señor, remueves lo viejo y lo pasado. Enriqueces nuestro corazón. Lo llenas de vida para que florezca, para que reverdezca todo y demos fruto de vida para muchos más. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ser ese río maravilloso que no vamos a dejar estancar. Gracias, Padre, por ese río maravilloso del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.